Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a todos, bienvenidos desde los diferentes lugares de la República Mexicana, los cuales nos acompañan. Muchas gracias a todos, gracias desde Chiapas, desde Lagos de Moreno, desde la alcaldía Xochimilco, desde Veracruz. Muchas gracias a todos por su amable atención a esta ponencia. Qué bueno verlos a todos. Bueno, Sonora. Oh, wow. Hace mucho calor por allá. Y buenas tardes desde Colombia. Muy buenas tardes, Amanda. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Un placer verte. Este, Desde Washington College, Acapulco. Muy buenas tardes a todos. Eh, Qué bueno, Tlaxcala, Nayarit. Un placer a todos. Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo ya había estado con ustedes en algún momento determinado en algunas ponencias. He estado en este centro y en el Texcoco dando algunas ponencias. Esta es una continuación, si ustedes lo quieren llamar, de una ponencia que dimos anteriormente sobre teoría del delito aplicada en el sistema acusatorio. Así que vamos a hacer una remembranza un poquito. Recordemos que eh, durante algún tiempo, buenas tardes, Dana, ¿cómo estás? Durante algún tiempo hemos estado trabajando la teoría del delito desde una perspectiva totalmente diferente a la que hemos visto. El acercamiento al sistema acusatorio adversarial va más enfocado desde la perspectiva del derecho anglosajón al derecho continental. Entonces, finalmente nosotros hemos estado tratando de adecuar o de establecer circunstancias que van pues relacionadas con algunos aspectos que a lo mejor todavía desconocemos y que nos ha costado un poquito de trabajo trabajar en este camino. Entonces vamos a tratar de hacer algún acercamiento desde la teoría del delito o desde la teoría del caso y ver cuáles son las implicaciones del acto criminal desde la perspectiva americana. Y desde esa perspectiva vamos a tratar de enfocarlo poco a poco hacia la teoría mexicana y tratar de ver cómo es que variamos un poco el sentido de la teoría para entender cómo es que nos vamos a remontar en el camino hacia ver cómo lo hacemos adecuadamente. Entonces, este es el pronunciamiento que tenemos para poderles establecer esto y esperamos que les guste la ponencia y que nos sigan en las redes sociales para poder trabajar en el camino. Voy a tratar de bajar un poco la cámara porque no se alcanza a ver muy bien. Vamos a tratar de que esto que estamos dando pueda ser una discusión en donde podamos ir viendo poco a poco algunos aspectos temáticos que a lo mejor les van a parecer un poco tanto controvertidos en parte. Bueno, déjenme poner el chat en las diapositivas para poder trabajar con ellas. Muy bien. En primer lugar, debemos establecer que esta exposición trata de dar una aproximación a conceptos jurídicos básicos. En la anterior ocasión vimos el establecimiento de la culpabilidad y vimos el establecimiento de la imputabilidad. Hoy vamos a ver la conducta, el resultado y algunos elementos que conforman teorías jurídicas y vamos a tratar de explicar el enlace que tienen estas con la teoría del delito y la teoría de la prueba. Entonces, para ello deberemos definir algunas formas doctrinales, conceptos que destacan en la importancia del mejor entender de la vida práctica en el camino. Muy bien, señores y señores, si torpemente dejamos de lado la dogmática, hay muchas veces que nosotros vemos algunos practicantes que establecen que la teoría del delito ya no funciona, que ya no es distinguible en el nuevo sistema acusatorio. Bueno, esto es de lo más incierto, de lo más complejo, si no hemos aprendido las herramientas o las técnicas correctas que nos permiten comunicarnos directamente para sostener la existencia de un delito. En algunos de estos elementos podemos afirmar el hecho concreto de la presencia de causas de exclusión, de atenuantes, de calificativas, de elementos distintivos como el error invencible y otros más que no podrían ser parte entonces entendible un delito si no podemos entender o no podemos probar una teoría del caso si no podemos entender la dogmática penal en la parte central del asunto. Y ahorita lo vamos a ver cómo es que es plausible esto. Bueno, cuando nosotros vemos el actual constitucional, el artículo 16 y 19 de nuestra Constitución mencionan que un hecho que la ley señale como delito
es una expresión o una alusión a un hecho delictivo, ¿estamos de acuerdo? Y de aquí podemos ser o ver otra cosa como no podemos ver otra circunstancia que no pueda ser una conducta típica. Por lo tanto, debemos entender o acreditar la etapa indagatoria o la etapa previa a juicio dentro de un proceso penal acusatorio con una tendencia adversarial, en donde debe de existir una conducta necesariamente y establecer los elementos de dicha conducta desde el momento de la imputación objetiva, y que de este momento aquí concurran todos y cada uno de los elementos del tipo penal. Si no existen o si no se tratan, entonces no habrá una aptitud para liberar una orden de aprehensión o dictar un auto de vinculación. De tal circunstancia, entonces, podemos entender que no es necesariamente cierto lo que nos han contado de que no puede existir una teoría. Bueno, ¿cuál es el principal error que nosotros tenemos actualmente? A mi punto de vista y consideración, la acreditación del proceso de esta relación entre el daño, la voluntad individual, el hecho, a pesar de que en algunas partes o en algunas excepciones se estatuye como un modo irrestricto desde el principio de la proporcionalidad de la pena, hacen una manifestación en donde se traduce la atribuibilidad personal en perjuicio de una persona causada. Esto en inglés se establece como el Benwarding, una noción cuya justificación interna se erige esencialmente desde la idea de la retribución como un fundamento de la pena. Entonces tenemos que pensar que esto tiene más o menos unos 500 años de evolución. No es como nosotros lo estamos viendo desde una teoría justificada, conceptual, española, afrancesada o italiana. Esto es básicamente una teoría americana. Entonces, de este modo, la persona debe de entenderse como moralmente responsable o moralmente culpable y por tanto susceptible de ser penado. Y esta solo tendría una real opción si nosotros podemos concretizar o ejecutar o vislumbrar una conducta desde un punto de una alternativa, una ejecución de conocimiento del hecho. Por lo tanto, necesitamos tener una teoría o un hecho como tal que podamos probar. Al respecto, el tratadista Dressler explica una idea del modo que sigue. Y él dice que debido al hecho de que la teoría de la retribución asume que los seres humanos poseen libertad y que sus acciones son también libres, es razonable concluir que las personas deben responder también ordinariamente, por ejemplo, porque son penalmente culpables por estos actos ilícitos. Entonces, en tal caso, esta intensidad del castigo debe de ser proporcional al daño social provocado. En nuestro país, esto entonces no tiene una consideración cierta porque las penalidades que nosotros estamos estableciendo son altísimas con relación al castigo social que se ve en la mayor parte del mundo. Esto sustancialmente lo vimos cuando en el caso de Florence Cassés, por ejemplo, los franceses establecían que se debería de llevar la pena o que se debía ejecutar la pena de esta persona en Francia. ¿Por qué? Porque las penas allá no rebasaban los 20 años de prisión, aún y cuando se estuviera en el ámbito de un secuestro. ¿Por qué es que no funciona entonces lo que nosotros estamos haciendo actualmente? Una de las principales acepciones es que la justicia es retributiva y no es restaurativa, y a partir de este momento esto entonces no funciona en relación a lo que tendríamos que empezar a probar, o las relaciones causales entre las penas y lo que nosotros podríamos buscar en el juicio acusatorio, en una terminación anticipada de un juicio, o en su caso no podríamos jugar con los estadios de una salida alterna de solución de controversias. Por lo tanto, esto no es necesariamente cierto como nosotros lo estamos viendo o atravesando en el camino. Entonces, por ello es que nuestra justicia en este caso no está funcionando adecuadamente. Para poder empezar a entender esto, una persona que también estuvo el día de ayer, que es Carla Prats, nos establecía en alguna conferencia que el hecho jurídico es entendido como todo suceso o acontecimiento que por sí o junto con otros produce consecuencias jurídicas. No podemos entender la teoría del delito o la teoría del caso si no podemos entender que es un hecho jurídico. Si en realidad no podemos entender que para que pueda funcionar esto tiene que tener una relevancia jurídica, esto que nos han dicho todos los tratadistas, la relevancia jurídica del hecho, entonces no debe de llegar a juicio. Por lo tanto, el hecho jurídico puede estar constituido por acontecimientos naturales
o por acontecimientos originados, ¿no?, de la intervención humana, que realmente sean necesariamente regulados por un hecho delictuoso. ¿Estamos de acuerdo? Y a partir de esta circunstancia, entonces, pues cambia mucho la relación en lo que nosotros pensamos relativamente con lo que está pasando en la realidad jurídica. Entonces, ¿qué les parece esta primera introducción al caso? ¿Les parece correcto lo que estamos viendo? ¿Esto concuerda con lo que vivimos en la actualidad en las calles? Me parece que es prácticamente irreconocible en mucho de lo que nos estamos haciendo, ¿no? Cuando nosotros queremos trabajar a través de estas soluciones, entonces nos damos un tope completamente con la pared, porque las personas no llegan a entender que la relación jurídica entre la conducta y el resultado, este nexo causal del cual siempre hemos hablado, o del cual siempre se habla, no concuerda con la realidad de las pruebas, y entonces cambia totalmente la forma en cómo queremos entonces abordar un hecho. A veces el principal problema de lo que estamos pasando es que sustantivamente no lo podemos relacionar con una lógica jurídica. Nuestro principal problema en el caso particular cuando salimos a la calle es que las teorías del caso no establecen una lógica jurídica, y entonces sustantivamente la inferencia que nosotros podemos hacer de las pruebas no concuerda con la realidad, y ahí es donde nos damos un tope. Por lo tanto, entonces, tenemos que visualizar esto desde un punto de vista sustantivamente contrario. Tenemos que buscar lo que los americanos han hecho para poder probar sus relaciones, y así podemos entender cómo poder trabajar como ministerios públicos o cómo poder trabajar como defensa desde las perspectivas jurídicas de la teoría del caso de una manera correcta. Y entonces no tratar de buscar o no tratar de establecerle tres pies al gato, ¿no? Como se dice en un dicho mexicano. Muy bien, entonces aquí hay una distinción muy significativa, porque el hecho jurídico podemos hablar de esta voluntad primaria, que podría ser un accidente de tránsito, podríamos hablar sobre el homicidio, podríamos hablar sobre aspectos como las lesiones. Sin embargo, cuando hablamos del acto jurídico, la manifestación de la voluntad cuyo fin es crear, transmitir y modificar o extinguir derechos y obligaciones, entonces nos enfrentamos con una versión unilateral o una versión plurilateral o bilateral, es decir, la voluntad de uno o a la voluntad de varios. Aquí es el primer elemento a discutir, porque finalmente tenemos elementos como el fraude simulado, tenemos elementos como el abuso de confianza, en donde necesitamos este acto jurídico que nos cuesta mucho trabajo a veces llevarlo a la práctica para diverger si es un asunto civil o es un asunto penal. Por eso empezamos con estos elementos distintivos sobre el actuar jurídico, sobre el hecho jurídico, antes de llegar a un hecho delictivo, para poder entender entonces que muchos de los actos se quedan en el camino del estudio civil, porque no alcanzamos a establecer cuál es su fin, el dolo civil o el dolo penal, del cual hemos hablado sustantivamente en muchísimas clases y que nos los han dicho consecutivamente. Y entonces en México y a lo largo de Latinoamérica, lo más complejo a probar siempre será el fraude o el abuso de confianza como elementos jurídicos a desarrollar. Y bueno, esto del hecho cierto circunstanciado que venía en el caso, en la teoría del delito hace algunos años, vamos a distinguirlo de los hechos delictivos, y vamos a distinguirlo de la teoría del caso, porque a final de cuentas esto se manejaba sustantivamente, y esto venía en algún momento, o vino en algún momento en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como el acontecimiento jurídico relevante para el derecho penal, en donde el estándar de la prueba era tener una certeza del señalamiento de las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución del delito. Esto nos lo decían en la clase, esto era muy válido en la clase cuando decíamos que el hecho cierto partía de la hipótesis normativa de la gente del Ministerio Público, pero debemos de tomar en consideración que este hecho, con esta certeza, era tomado por todos per se, y entonces se establecía como un elemento de culpabilidad anticipada, es decir, de una presunción de culpabilidad.
Entonces, manejar el hecho cierto como un estadio jurídico en esta diferenciación entre un sistema acusatorio con tendencia inquisitiva y un sistema acusatorio con tendencia adversarial, pues nos da idea de por qué entonces tenemos que cambiar la conformación del hecho. Si nosotros tomamos la certeza del hecho como tal, entonces nuestra teoría del caso no funciona. Y no funciona porque entonces tendríamos que desvirtuar lo que dice el Ministerio Público cuando la carga de la prueba entonces la tiene el propio Ministerio Público. Y entonces quien tiene que probar y tener certeza del hecho solamente es una persona, es el agente del Ministerio Público. Por lo tanto, entonces el hecho delictivo es una figura de trascendencia en el procedimiento penal mexicano, porque es cuando en el fundamento del ejercicio de la acción penal y del proceso mismo que establece la Constitución es un requisito sine qua non o indispensable, imprescriptible para el libramiento de una orden de aprehensión y para poder entender el auto de vinculación. Este hecho delictivo viene establecido 44 veces o viene señalado 44 veces en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, su importancia todavía es más notable si lo entendemos como una fórmula legal para justificar uno de los actos de molestia más sensibles en contra de los ciudadanos, que a final de cuentas tendría que ser la última ratio, que es la prisión preventiva, pero en México sabemos que todavía no hemos entendido este concepto y lo hemos utilizado como estándar para que las personas en este afán de lo que dice la Corte, ¿no? En el sentido de que tendría que ser la última proporción para poder establecer una medida cautelar, pues en México se ha convertido como un estándar como la primera, ¿no? Cuando la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha establecido que pues el que menos tendría que estar en la cárcel sería el imputado. Pero bueno, no vamos a entrar en discusiones porque esto lo vieron ayer a través de lo que establecía la medida cautelar. Y bueno, también sería entrar en el tema de la doctora Carla Prats, de la maestra Carla Prats, entonces podemos discutirlo en otro momento esto. Problema. No es preciso o no establecen cuál sería el estándar probatorio para acreditar el hecho delictivo. Este es el primer problema. ¿Cuál es el estándar que debemos establecer para probar un hecho delictivo? Y esto sustantivamente nos deja en un estado de indefensión porque en los Estados Unidos de Norteamérica, para poder solicitar una orden de aprehensión, no se necesitan solamente la testimonial o alguna prueba o un dictamen, sino tiene que tener un argumento inferencial, es decir, varios elementos probatorios necesarios para poder acreditar. Entonces, por eso, cuando el constituyente deroga el cuerpo del delito, pensamos que no existían argumentos doctrinales para acreditar el hecho delictivo, pero esto no es necesariamente cierto porque no se establece una directriz constitucional. Entonces, dentro de este mismo fenómeno, debemos establecer que estos criterios legales y jurídicos deben establecer estándares probatorios como los elementos del tipo o algún elemento que debemos probar para poder establecer, porque no es necesariamente correcto o no es necesariamente cierto pensar únicamente en que tendríamos que decir, tenemos estas pruebas y con esto se constituye. No, me parece que los datos probatorios deben ser acompañados o necesariamente señalados, ¿no? Desde un establecimiento de la teoría del delito, porque si no, entonces no podemos probar delito alguno. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Qué les parece esto que estamos analizando? Bueno, perfecto. Entonces, ¿continuamos? Muy bien. Ok, ¿qué vamos a probar? Bueno, ¿o qué se debe de probar? Esta es una cosa, muy chistosa. Veamos cómo piensan los americanos para que empecemos a pensar en un término diferente. En Estados Unidos utilizan algo que se llama mens rea, es un término obviamente latino que es la mente culpable.
es la utilización en el derecho del acto criminal en los Estados Unidos y es la prueba estándar en el derecho americano para determinar la responsabilidad criminal. Y este se suele expresar también con el actus non factum reum nisi mensit rea, la cual quiere decir el acto no hace que la persona sea culpable, a menos que la mente también sea culpable. Esto es muy, pero muy interesante y vamos a poner atención en esto, porque en las jurisdicciones continuamente, para poder entender el debido proceso, debe haber un actus rea acompañado del mens rea para que constituya un delito. Esto es sumamente interesante porque de aquí parte o de aquí partimos en el establecimiento del caso O.J. Simpson, el caso Michael Jackson o algunos otros que vimos o establecimos en el camino y que todos lo vimos, que todos lo establecimos a ver en la tele y que finalmente esto a muchos de nosotros nos hizo abogados, ¿no? La intención criminal y el acto criminal, ¿no? Si nosotros lo vemos desde este estadio jurídico, pues la intención criminal, este iter criminis que nosotros tratamos de adecuarlo a este mens rea, pues tiene mucho del conocimiento de la teoría del delito, ¿no? La excepción, entonces, en todo caso, son los delitos que prescinden de la intención del actor, es decir, en el derecho civil no es siempre necesariamente probar la mentalidad subjetiva de la responsabilidad, en este caso los fraudes o esta intencionalidad del acto jurídico que nosotros vimos al principio, se prueba a través de los mismos contratos o de las mismas acciones delictuosas de la objetividad del hecho. Entonces, en muchos de los casos el mens rea es necesariamente establecido como el elemento subjetivo que, por ejemplo, tiene el código del distrito del CDMX en el animus delictivo, ¿no? Este animus delictivo del robo está establecido en el mens rea. Y finalmente estamos comparando o estableciendo la comparación entre el establecimiento americano y el dolo mexicano. El dolo en el sentido restrictivo, desde la aproximación general en lo que se afirma, existe una categoría, digamos, de asimilación del derecho continental. En el dolo directo es cuando corresponde la idea del propósito o la intención de realizar el tipo objetivo, y que lo vemos a través hoy de la imputación objetiva en la conducta. Pero tal aproximación podría implicar subsumir esta terminología, porque vamos a hablar de tesis dominantemente de la dogmática penal continental, en donde el dolo es el conocimiento y la voluntad de realizar los elementos descriptivos. Sin embargo, sucede que en la realidad del derecho anglosajón se acostumbra a indicar que no existe una fórmula general reductiva. Es decir, no hay una suerte máxima, ¿no?, de la concepción y de la aplicación genérica que se pretende definir en el sentido mexicano o en el sentido latinoamericano. Y esto debemos de entenderlo, o podríamos llegar a entenderlo como, o traducirlo como la intención, la intent. Y es más o menos una definición general de lo que respecto a las categorías mentales lo asociamos con el mens rea y los esfuerzos conceptuales por adaptarlo en el sistema sajón inglés de la doctrina de la jurisprudencia de la common law. Sin embargo, recuerden ustedes que en el sistema anglosajón lo que se vigila regularmente es lo bueno o lo malo. Es decir, lo hiciste con una intención buena o lo hiciste con una intención negativa. Y esto sustancialmente cambia la forma en cómo tendríamos que visualizar o respetar el delito en sí. Y esto, si ustedes lo ven, podría ser la primera intención de la orden de aprehensión. Es decir, el establecimiento de que mentalmente o disciplinadamente en tu mente estableces que quieres afirmar un delito como tal. No. Entonces, ¿el propósito es un propósito o es una intención? En esta categoría, entonces el dolo regularmente agrupa la denominación o la actuar como el propósito, ¿no? Y esto lo equivale entonces la intención, como la intención en la common law. Propósito o intención no necesariamente tienen que ser iguales. Para afirmar su concurrencia, entonces debemos ser posiblemente o establecer una vinculación de modo de perspectiva. Entonces, partiendo de los elementos materiales de la definición, entonces debemos de buscar una conducta que despliegue un resultado con una proposición o una conducta con una intención. Entonces, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto de la empleación de la acción y en especial, podemos afirmar
que la conducta debe de establecerse sobre hechos convenientemente ciertos y constitutivos de una forma precisa de realizar una conducta. Por lo tanto, debemos de buscar cómo lo intentó, ¿no? Para acercarnos al derecho mexicano. Entonces, sucede que si bien resulta acertado el lucubrar una virtual coincidencia entre la intención y el dolo en nuestro sistema, tal idea no implica equivocadamente exacta lo que pasa en los Estados Unidos con los datos de prueba. Cuando nosotros hablamos de la posible responsabilidad, entonces tenemos que pensar primero en la culpabilidad antes de poder entender la posible responsabilidad, que es lo que hablamos en la ponencia pasada, que lo que nosotros buscamos a través de esta intención, ¿no? O de esta fórmula que nosotros estamos visualizando en la imputación, no es buscar la responsabilidad, porque entonces estableceríamos una proposición de culpabilidad desde antes. Si lo que nosotros estamos estableciendo es el estándar del control del principio de presunción de inocencia, entonces tendríamos que ver o proponer que posiblemente estaba relacionado con unos hechos y entonces empieza una investigación, ¿no? Entonces estamos entrando más a fondo sobre elementos discrecionales de la teoría, pero ya desde un punto de vista más funcionalista, ¿no? Entonces la teoría funcionalista por eso es que decimos que la imputación objetiva y la teoría funcionalista es lo más adecuado para el sistema acusatorio y no seguir con las ideas causalistas y finalistas de los años 30 o 40 que finalmente nos hacen tanto daño en el derecho mexicano y en el derecho latinoamericano, porque no logramos concretar más que elementos probatorios inciertos para llegar a una orden de aprehensión o con una declaración suficiente, ¿no? Y todavía seguimos con los elementos de los delitos de realización oculta, en donde solamente una declaración es suficiente. No es necesariamente suficiente. Requerimos de más elementos que hagan posible o plausible que efectivamente se dé el delito, ¿no? Y esto no necesariamente estamos diciendo que tenga que haber marcas o lesiones, por ejemplo, en el caso de la violación, sino un estadio cierto lógico y no complementado con otro tipo de pruebas que nos puedan establecer un estándar probatorio. Y esto discrecionalmente en México y en Latinoamérica es muy complejo de probar entre lo que podría ser una violación en Guatemala, lo que podría ser una violación en Colombia, lo que podría ser lo que piden en Perú, a lo que podría ser lo que piden del estado de Chihuahua en México al estado de México, ¿no? Entonces terminamos teniendo diferenciaciones muy marcadas en el propósito de esta intención. Bueno, vámonos a las pruebas, ¿no? Seguimos con la teoría y vamos a las pruebas en la mens rea. Una de las cuestiones más controvertidas en el derecho sajón es que aquellos dicen una relación entre la forma y el método a partir de que se puede tender por acreditado los elementos mentales. Esto también pasa en los Estados Unidos, no crean que también es una circunstancia fácil, es una relación entre la acción y el resultado. Por eso, tenemos tres generalidades de pruebas en los primeros tipos del mens rea: la intención, el hacerlo con dolo, o si lo quieren trasladar así, ¿no? El hacerlo con el conocimiento de causa, y lo que nosotros conocíamos que es la preterintención, ¿no? Algo así como quise pero no lo quise. Es un estadio medio entre la intención y lo que puedo hacer de forma dolosa. Entonces, para la realización a través de un proceso conocido como inferencia, ya ven de dónde viene la inferencia, aquí lo habla mucho Gustav Radbruch, ¿no? Sobre los asuntos que nos aproximamos una vez que despejemos los presupuestos que sirven como premisas. Entonces, cuando hablamos de argumentación jurídica actualmente, debemos establecer la inferencia probatoria para poder entender cómo realizar premisas en el carácter, por ejemplo, cuando hablamos de los alegatos. Esto es muy válido cuando nosotros hacemos alegatos tanto de clausura como de apertura, o cuando vamos al amparo, porque la inferencia es la parte sustantiva fundamental para poder llegar a un estadio procesal correcto. Por eso es necesario que tengamos conclusiones. Siempre que nosotros inferimos algo, necesitamos establecer conclusiones. Y entonces la argumentación jurídica es un tema más para desarrollar las pruebas en los alegatos. Y finalmente nosotros seguimos viendo lo que nosotros vemos en las escuelas como la parte sustantiva o fundamental de la oratoria, la argumentación, la proposición, y por eso tantos cursos de alegatos, de apertura y de clausura.
Sin embargo, bueno, pues tenemos que aterrizarlo en por qué lo hacen los americanos así, entonces por qué lo tendríamos que hacer nosotros así. Bueno, el elemento de evidencia en el acto. En la teoría americana es evidente, pero sumamente evidente que para pretender comprender o tratar un caso, necesitamos necesariamente partir de una evidencia. Entonces, el hecho delictivo nace de una evidencia, mientras que la teoría del caso nace de una inferencia. Es completamente distinto. ¿Por qué? Porque la evidencia es la parte sustantiva en donde tenemos todos los elementos para acusar a una persona, es decir, ya podemos comprobar este hecho delictivo como tal. Bueno, para Henry Wigmore, uno de los artífices del primer gran tratado de reglas de la evidencia estadounidense, el término evidencia no constituye un principio lógico jurídico, sino un hecho o un conjunto de hechos que se ofrecen ante un jurado o un tribunal con miras a persuadirlo respecto a la veracidad de la proposición de los hechos. Es decir, cómo lo planteamos. Es decir, esto es cómo planteamos el hecho delictivo. Entonces lo tenemos que plantear a través de evidencias. En Estados Unidos, regularmente, cuando se van en un caso de teoría, regularmente es cuando están sumamente preocupados si el jurado va a poder entenderlo o no. ¿Por qué? Porque finalmente lo que nosotros tenemos que, de lo que ellos parten o ellos llevan un caso a juicio, es cuando saben que efectivamente esta persona está relacionada con los hechos. Por lo tanto, tiene una evidencia que desarrollar. Bueno, pero la evidencia entonces tenemos que establecerlo desde el punto de vista, o donde nace desde el punto de vista de Descartes, en donde considera de suma importancia el descubrimiento de las reglas o de los métodos adecuados para la investigación científica. Por lo tanto, él se basa en las reglas de evidencia, en las reglas de análisis, en las reglas de síntesis y en las reglas de enumeración. ¿Estamos claros? Entonces, estas reglas de análisis, pues nosotros lo vemos sustantivamente o referencialmente en algo que nosotros llamamos legatos de clausura, ¿no? En donde establecemos al final nuestras conclusiones, nuestra síntesis de lo que realmente pasó. Entonces, las reglas de evidencia según Descartes consisten en aceptar como verdadero solo aquello que se presenta con claridad y distinción. Punto fundamental, claridad y distinción. Nuestra prueba debe ser clara y distintiva de todo lo demás que hacemos. Por eso hablamos de la lógica, ¿no? Nunca nos engañaremos, pregona este filósofo, si nos limitamos a descubrir en nuestros juicios solo aquellos que conocemos con clara y distintivamente el origen. Por lo tanto, el error en que juzgamos antes de tener un conocimiento exacto de lo juzgado es la voluntad que es imprescindible, ¿no? Para darnos cuenta de que nuestro asentamiento de un juicio puede ir más allá de lo que se ofrece con claridad y distinción y por lo tanto llevarnos al error. Cuando hacemos juicios de valor por encima de lo que tenemos probado, entonces es cuando nos podemos desviar del camino y finalmente esto lo que nos hace pensar o discutir sobre lo que si nosotros estamos diciendo en nuestra teoría es válido o inválido. Esto es muy complejo. David dice, ¿no? Que en primero dice que ¿cómo se establece el duelo eventual en esa forma como lo dice? No hay duelo eventual. En el sistema americano no hay duelo eventual. No existe el establecimiento del duelo eventual en el estadio americano. Y dice que no se puede comparar el sistema anglosajón con el mexicano porque hay que convencer a un jurado. Es que, de hecho, debemos de pensar, David, en primera instancia, que el sistema adversarial puro parte de un jurado, ¿no? Si nosotros no entendemos que el sistema acusatorio puro parte de un jurado, de ese sistema que viene de los druidas y todo este asunto, no podemos entender desde qué punto de partida está establecido. Nosotros lo estamos copiando a ellos, no estamos queriendo tratarlo al sistema mexicano y hacerlo arroz a la mexicana, no, eso no funciona. Si nosotros lo establecemos desde ese punto de partida, estamos limitándonos a seguir con los mismos errores que teníamos en el anterior sistema, en donde nosotros le metíamos de todo y hacíamos un Frankenstein, donde finalmente lo que nosotros estamos tratando de evidenciar es
lo que nosotros estamos tratando de evidenciar es una teoría causalista, una teoría funcionalista. Entonces, en un caso podemos pensar que sí lo hicimos, y en otro caso, si el juez parte de una teoría finalista, entonces ¿por qué lo hizo? No, esto no nos convence del todo. Voy a poner un ejemplo que había puesto en una clase pasada, y es el establecimiento de que si nosotros pensamos que o lo trasladamos, el auto de formal prisión y el auto de vinculación, podríamos pensar que tienen el mismo estándar. Para los americanos, el auto de vinculación solamente es decirle a la persona, te vas a juicio, ¿no? O vamos a seguirte investigando y te vas a juicio. En el caso particular, ¿no? Nosotros lo hemos convertido como un auto. Entonces lo estamos estableciendo en un parámetro similar. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo desde nuestra perspectiva de cómo habíamos trasladado el sistema, que también era acusatorio, porque teníamos un fiscal, teníamos una contraparte y teníamos un juez, era acusatorio, pero de una tendencia inquisitiva, o sea, es decir, por escrito en algunos casos. Entonces tendríamos que trasladarlo desde un sistema en donde pensábamos que el auto era la implementación que nos lleva a juicio. El auto de formal prisión era la implementación que nos lleva a juicio, y partíamos a un ofrecimiento de pruebas y de ahí a un juicio. Aquí no. Aquí el auto de vinculación, que no tendría que ser un auto, vuelvo a repetir, no tendría que haber una resolución, sino solamente el establecimiento de que te seguiremos investigando, y entonces seguir con la presunción de inocencia, porque en el momento en que te designo a cortarte en un auto de vinculación, entonces, ¿no? Tendría que pensar o establecer, ¿no? Que entonces corto tu presunción de inocencia, y entonces ya empiezo a señalarte como culpable. ¿Estamos claros? Entonces, esta circunstancia, si bien es cierto, no puede ser trasladada en un estadio, porque nosotros partimos de un sistema romanístico. Tenemos que pensar que ellos sí tienen parte del sistema romanístico, pero el sistema de acúmulo se basa en los precedentes. Por lo tanto, si nosotros seguimos trabajando o estableciendo nuestra actual configuración de jurisprudencia, no funciona. Si seguimos trabajando con la misma forma en como trabaja el amparo, no funciona. ¿Por qué? Porque seguimos estableciendo elementos escritos sobre algo que tendría que ser completa y absolutamente práctico, es decir, sobre sistemas del estadio de la practicidad, ¿no? Y dice Job después de esto, pero ese es nuestro problema en nuestro sistema, porque aún los agentes del Ministerio Público, así como los litigantes, seguimos con el pensar con estas ideas inquisitivas. Entonces, ¿cómo hacer que cambie esta ideología para que interese en el nuevo sistema? Mi estimado Job, uno de los principales problemas que siempre hablamos en las clases es que regularmente, para que tú veas un cambio sustantivo en un sistema, necesitas 40 años. ¿Estamos de acuerdo? 40 años para ver los resultados de un sistema. Es decir, ¿qué tendríamos que haber hecho en la practicidad de cualquier sistema? Es decir, no podríamos haber litigado nosotros, que ya habíamos litigado en otro sistema. ¿Por qué? Porque finalmente lo que nos establecería es que conocemos y queremos aterrizar nuestras ideas en circunstancias que ya las vivimos. Entonces para que no me pierda, tengo que cambiar, decían que cambiar el chip. Eso no es posible, ¿no? Si empezamos a estudiar, es como si nosotros estudiáramos, y lo hemos visto sustantivamente, a Fixamudio, y estableciéramos al maestro Bourgois. Para el estándar de prueba que tenemos actualmente, los libros del maestro Bourgois, perdón, pero a lo mejor alguien me lincha después de esto, no funcionan. Tendríamos que pensar en lo que dice Fixamudio total y absolutamente, y relegar todo lo que dijo el maestro Bourgois. Entonces, finalmente es lo mismo, es exactamente lo mismo. No podemos hacerle caso o no podemos establecer lo que establecen los chilenos, porque no es cierto. Los chilenos venían de un sistema completamente distinto. Ellos no tenían, ni siquiera conocían la figura del Ministerio Público, no existía. Y por lo tanto, ellos tomaron la base de diferentes tradiciones y entonces armaron un Frankenstein de la misma circunstancia. Ellos lo que buscaban era justicia rápida en su momento determinado, porque tenían muchos presos políticos y necesitaban una justicia fast. Una justicia fast track, en donde finalmente pudieran sacar a todas las personas de la cárcel por estos juicios políticos. Nuestro estadio de este sistema, si nosotros lo vemos desde la perspectiva que empezó a crear Vasconcelos cuando empezó con este sistema, era un estadio americano.
su base y su justicia es americana, por lo tanto, tendremos que pensar cómo empiezan a pensar ellos, es decir, estudiar el sistema americano para poder empezar a trasladar estas ideas hacia lo que finalmente, ¿no? Tendríamos que empezar a pensar, ¿no? ¿Por qué nos ha tocado mi estimado Galaxy A10, que no sé cómo te llamas, pero un placer, ¿no? ¿Por qué nos ha tocado el sistema de la figura del jurado en el sistema acusatorio adversarial? Bueno, en México, para hablar de referencia, porque es donde estamos, en México sí se tocaba el jurado y era un jurado popular. Sin embargo, tendríamos que leer el libro de Luis de la Barrera Solórzano, El jurado seducido, para entender que México y el resto de Latinoamérica pues somos sumamente sentimentales. Esa es una realidad y finalmente nos vamos sobre lo que realmente pasa en la clasificación de que somos demasiado sentimentales para poder tener un jurado. No nos vamos a centrar, ¿no?, en la mente, ¿no?, sino nos vamos a centrar en el corazón, ¿no? Y esto, pues no funciona. Si nos centramos en el corazón, vamos a sacar a una persona que sea, que pensemos que su actuar fue bueno, aun y cuando veamos, ¿no?, que las piezas del rompecabezas nos llevan a ser culpable y finalmente vamos a sacar a alguien de la cárcel. Y ahí está la circunstancia de lo que nos contaba Luis de la Barrera en su libro. Y finalmente, gracias David, y finalmente esto nos lleva a pensar que nunca vamos a volver a tener jurados por estas sistemática. Ahora bien, el sistema de jurados en los Estados Unidos tiene toda una estructura, no es solamente el llamar a diferentes personas. El sistema de jurados en los Estados Unidos, y les recomiendo una película que se llama El Jurado, no, ¿cómo se llama? Ay, se fue el nombre, es de John Grisham. Tribunal en Fuga, perdón, se llama Tribunal en Fuga. En esa película ustedes pueden ver o denotar cómo se hace todo un establecimiento. No, 12 hombres en pugna es todavía más antigua. En el caso del Tribunal en Fuga, establecían que cómo se integra el jurado, y es una selección en donde ni siquiera tú podrías llegar a reunirte o ver a la siguiente persona que está a tu lado y nunca te pudiste ver en la ciudad, nunca pudiste relacionarte con ella por toda la cantidad de estadísticas que se llevan para que ninguno de los jurados se pueda juntar. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto tú no podrías ponerte en contraposición con la otra persona. Entonces hay muchas circunstancias donde te podrías poner de acuerdo con otra persona. Hay muchísimas circunstancias que nos podrían impedir en nuestros países, además del dinero que tendríamos que invertir para poder llamar a jurados, ¿no? Y además tendríamos que pagarle a los jurados para que estuvieran en el juicio durante el tiempo que sea. Si es tan difícil que se lleve un sistema de continuidad en este país, en donde finalmente las audiencias se programan cada 15 días y rompen con el principio de continuidad, cuando en realidad se tendrían que llevar en partes, es decir, termino hoy, continúo mañana y consecutivamente, ¿no? En muchos lugares de la República Mexicana no es esto plausible, en muchos lugares de Latinoamérica no es esto plausible. Entonces, ¿cómo podemos llevarlo a la práctica? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no, en este momento de la vida no podemos implementar un sistema de jurados. Pero bueno, esto es parte de la naturaleza. Espero haber respondido a estas pequeñas dudas que sí son necesarias para poder continuar con el tema, porque al final me parece que si no aclaramos por qué estamos hablando del sistema inglés y cómo intentar trasladarlo al sistema mexicano, pues no podremos llegar a entender y comprender cómo realizar nuestra teoría del caso. Espero, ¿no? Espero que vayamos en esa misma perspectiva. Y al final podemos entender que no necesariamente me tienen que creer, ¿no? A final de cuentas es una clase como cualquier otra, ¿no? Y finalmente no necesariamente es cierto que lo que yo le estoy diciendo, pues sea cierto, ¿no? Todos tenemos que dudar de lo que estoy diciendo para pues ponernos a estudiar en otros aspectos y buscar nuevos cursos, ¿no? Y a lo mejor pues vuelvo a hacer otra clase, ¿no? De eso. O a lo mejor ya me dicen, ¿sabe qué? Usted es malísimo lo que está haciendo y mejor no vuelvo a dar nada, ¿no?
Pero bueno, espero que vayamos bien y en orden todos. ¿Vamos bien? Dice Gabriel, yo en un apartado de mi tesis de posgrado y señalo como bibliografía que el sistema penal acusatorio implementado en México proviene de una naturaleza de la common law y por transformación con estadounidense, y ese modelo México en su estructura. Mi profesor asesor me dijo cómo, demuéstrale, y tuvo que hacer un párrafo y propuso lo que usted ya dijo. Bueno, pues entonces, Gabriel, somos dos locos en el mundo, ¿no? Y felicidades, me da mucho gusto que usted haya hecho una tesis tan controvertida, porque entonces, me podrá dar la razón un día más, ¿no? Podré seguir con este tema y podremos hacer una exposición temática más larga en este caso, ¿no? Nos podríamos reunir en algún momento y hablar de este tema con mayor certeza, ¿no? Felicidades, plausible lo que usted hace en su tesis, ¿no? A veces nos cuesta trabajo. Miren, yo creo, y esto lo he dicho abiertamente, ¿no? Lo he dicho abiertamente en muchos foros, es que la mayor parte de los doctores que estamos en el campo son los menos. Casi todos los doctores que nosotros tenemos en este país, el que usted me diga, y no voy a mencionar nombres, casi todos los doctores que nosotros tenemos son de academia. Y entonces cuando nosotros tratamos de visualizar estos temas en la práctica, en la praxis, en llevarlos en lo que ustedes viven día a día, no se compone. Nos pueden seguir contando lo que dijo mi libro, lo que estableció tal o cual persona, pero el principal problema de los grandes expositores mexicanos es que ninguno litiga, y esto nos lleva sustantivamente a que no saben lo que realmente nos pasa en la calle. Y bueno, espero no pisar algún callo que después me vayan a querer linchar a algunos del INACIPE o perdón, no dije nombres, ¿verdad? Pero bueno, establecemos que es de esta naturaleza y de esta acción, ¿no? Muy bien. Entonces, decíamos que las reglas de la evidencia o las reglas de la admisibilidad, ¿no? En un juicio oral deben previamente fundarse ante un juez. Esto lo tenemos perfectamente claro. Tenemos una etapa intermedia. Simultáneamente, en el sistema adversarial debe dársele la oportunidad de conocer las bases del elemento de prueba que se ofrece antes que la prueba sea practicada para que pueda ejercer el derecho de la contradicción. Entonces, en este requisito básico de admisibilidad, tenemos 3 elementos en el sistema anglosajón necesarios para que esto triunfe. Se llama pertinencia, relevancia y competencia. Pertinencia, relevancia y competencia. Estos elementos de la teoría de la prueba, que estamos estableciéndolos como teoría del delito, debemos establecer que casi nunca se llevan a la práctica. Hay muchas pruebas sin pertinencias y hay muchas pruebas que se van agrupando en las carpetas de investigación que no son de relevancia. Por lo tanto, las pruebas o las carpetas se empiezan a engrosar de cosas que no tienen razón de ser. Bueno, veamos esto, la pertinencia, perdón, tiene una N de más, la diapositiva. Veamos una pertinencia y establezcámoslo con el resultado. No obstante, nosotros pensamos que el elemento debe ser pertinente, puede ser excluido cuando en el valor probatorio queda sustantivamente, y esto estamos hablando de la teoría. ¿Cómo nosotros podemos afectar la teoría del caso? Bueno, primero, a través de un prejuicio indebido, a través de que nos cause una confusión o que causemos confusión cuando nosotros estemos haciéndolo. Tómenlo en consideración, porque cuando nosotros hacemos la teoría, regularmente hacemos cuestiones o hacemos elementos probatorios que determinan o causan confusión. Este punto número 2 es un punto sustantivamente difícil porque casi siempre tenemos un problema en esto. Después tenemos que pensar en que tenemos un riesgo de causar una desorientación, sobre todo cuando estamos hablando a las demás personas. Estamos hablando del sistema americano, por eso hablamos de jurado. También tenemos una dilación indebida de los procedimientos. Regularmente las pruebas, a veces queremos meterle tantas pruebas para tratar de convencer que no necesariamente es correcto, y la innecesaria presentación de las pruebas acumuladas, como lo hemos visto, que se supone tendrían que ser excluidas dentro del caudal probatorio por impertinentes, improcedentes y bla, 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 ¿no? Sobreabundantes. Bueno, pues aquí finalmente nos lo dicen los americanos de dónde parte la necesidad, pero
El principal punto que yo quiero desarrollar sobre el resultado de lo que nosotros estamos causando es el punto número 2, el riesgo de causar una confusión. Este sustantivamente es el punto a desarrollar, el riesgo de causar confusión. Bueno, para que ustedes vean que lo que yo les estoy diciendo es cierto, vamos a establecer las reglas del juego, ¿no? Vamos a establecer las reglas de la evidencia de los Estados Unidos a partir del artículo 901, para que vean que esto trasladado en las reglas de Puerto Rico, que saben que Puerto Rico pues, termina siendo un estado que utiliza el sistema anglosajón para poder impartir justicia. Aquí nos puede establecer que el requisito de autentificación o identificación como una condición suspensiva de la admisibilidad es satisfecha por pruebas suficientes para apoyar la conclusión de que el asunto en cuestión es lo que se afirma y se propone. Por lo tanto, ellos, les vuelvo a repetir, no se van a juicio si no existe una evidencia certera de lo que estamos haciendo. ¿Se acuerdan del hecho cierto que vimos al principio de la clase? Pues ellos lo utilizan en el establecimiento de que efectivamente para llegar a juicio tenemos que ser certeros, es decir, con un hecho cierto que podamos probar. Pareciera que todavía no tenemos o no termina siendo cierto, ¿no? Lo que estábamos hablando, sí, aquí está. Parecía que el hecho cierto que nosotros hablábamos en el anterior sistema había desaparecido. No, sigue aquí, sigue estableciéndose en un juego de reglas. Y bueno, vamos a ver entonces, o vamos a entrar a materia cuando hablamos de la teoría del caso, para aludir a una construcción académica. Nos han dicho todos, cuando hablamos de la teoría del caso, nos dicen qué es un método especulativo, qué es una serie de leyes que sirven para relacionar determinados órdenes fenómenos, qué son hipótesis normativas, o qué son hipótesis probatorias, entre los griegos se establecía que era una procesión religiosa, ¿no? La teoría del caso era cómo ver a los dioses. Esta era una función griega. Por eso el estado actual de la discusión es entender que el vocablo tiene muchas acepciones, ¿no? Y se suele entender una teoría como un simple sistema lógico que establece una observación de axiomas y postulados, ¿no? De proposiciones y de resultados. ¿Cómo es que yo lo vivo y cómo es que yo lo veo? Entonces tenemos que buscar precisar en qué condiciones se llevan a cabo ciertos supuestos jurídicos. No es tan sencillo como nosotros lo pensamos. Los supuestos jurídicos nos llevan a establecer que sí o no es parte de la naturaleza del evento en cuestión. Entonces, la teoría del caso es algo más complejo que probar solamente algunas pruebas, o hacer una teoría pasiva. Si nosotros pensamos en una teoría pasiva desde el punto de vista en donde nosotros lo estamos relacionando, si nosotros pensamos que porque no viene la víctima, entonces no tendrían que condenar, entonces también estamos en un error jurídico, ¿no? Porque no solamente nos llevamos hacia el encaminado del juicio y entonces dejamos en defensión social los derechos de la víctima. Esto no vamos a llegar a un acuerdo y lo entiendo perfectamente. Este punto en particular no llegaremos a un acuerdo porque aquí hay diversificaciones entre lo que piensa la Suprema Corte, lo que piensan los académicos, lo que piensan los litigantes, lo que piensan los ministerios públicos. Esto es una moneda al aire que finalmente no tiene una cara cierta o correcta. Por eso lo establezco de esta manera. Lo que estoy diciendo en este momento no tiene un punto de discusión porque nadie se pone de acuerdo todavía sobre si es factible o no, porque entonces lo que estamos buscando es solamente pensar que no venga una persona para pensar que entonces no hay delito. Y esto no sería, y vuelvo a repetir, no sería correcto. Ok. Voy a ir contestando algunas de las cosas porque me parece interesante algunos de sus comentarios. Y vamos desarrollando lo que ustedes me van diciendo en el camino. A mí me fascina y me encanta que me vayan diciendo las cosas, porque así es un punto de discusión. A mí lo que me gusta más en este tipo de conferencias es la discusión, ¿no? El venir solamente a decir diapositivas, a mí me parece que a veces es lo que aburre, ¿no? Bueno, Jorge Alvarado nos dice en primero, pasa lo mismo con algunos criterios de amparo y revisiones del Poder Judicial Federal. Se ve claro que hay quienes no saben cómo se llevan a cabo las audiencias, sacan criterios del escritorio.
Sí, en algunos casos sí. Fíjate que en algunos casos también yo creo que, a pesar de que ellos trabajan mucho la jurisprudencia, los criterios a veces como que no los entendemos del todo, los criterios jurisprudenciales. Por eso es que en Estados Unidos, mi estimado Jorge, los precedentes van creando la ley, es decir, la jurisprudencia que va pasando va creando la ley. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay algo que se llama estándar probato debida diligencia, un estándar de debida diligencia, es decir, vamos acompañando la jurisprudencia y la jurisprudencia va desarrollando conceptos, hasta que llega a un estadio de estándar de debida diligencia en donde nos da todo a conocer. Por eso es que los librillos de la Corte Interamericana van desarrollando concepto a concepto lo que estamos diciendo sobre el control de convencionalidad, sobre el criterio de los niños, sobre mujeres, sobre migrantes, sobre grupos vulnerables, sobre interés superior del niño. Es decir, van creando criterios sobre las diferentes bases de las resoluciones que van tomando. Para mí es algo mucho más práctico como lo hace la Corte Interamericana y el resto del mundo, ¿no? No solamente la Corte Interamericana. Somos el único país que lo hace de esta manera, hasta donde yo tengo entendido, pero igual y me equivoco, ¿no? Pero yo vuelvo a repetir, calabacearla 5 veces o la carita esta de chocolate que tenemos en el WhatsApp, 5 veces, me parece que es como decir, ya me equivoqué, déjame seguirme equivocando, déjame seguirme equivocando, déjame seguirme equivocando para entonces pensar, ¿no? Ya puedo pensar en que tengo que cambiar la legislación, tengo que cambiar lo que se está pensando. No, tendríamos que cambiarla desde la primera, no desde la quinta. Esto a mí me resulta ilógico todavía pensarlo, ¿no? Beatriz dice que es bien sabido que el nuevo sistema de justicia que se está implementando en México, cambiando el sistema inquisitivo a un juicio acusatorio y oral, es una copia del sistema jurídico americano y es bueno saber cómo está implementado. Yo creo, mi estimada Beatriz, que es una falsa realidad llamarlo inquisitivo, porque en el estadio jurídico pues también es acusatorio. Lo que pasa es que lo que más se establecía, sí, efectivamente, es la presunción de culpabilidad antes de pensar en la presunción de inocencia, que esto es algo necesariamente comprenderlo, ¿no? Este punto de los derechos humanos, este punto de los derechos fundamentales sustantivo, es muy o positivizado, es necesariamente entenderlo para ver cómo cambia todo el sistema. Entender la presunción de inocencia es el estándar que debemos de entender para entender cómo funciona todo el sistema hasta el juicio. Si lo vemos desde este punto de vista, tendríamos que cambiar totalmente nuestra versión de los hechos. Roel dice, Manuel, esto lo está viendo directamente la gente de la escuela, no sé, no lo sé, yo les digo a los de la escuela esto, ¿no? Que me estás diciendo. Doctor, la prueba se podría decir que es una de las partes fundamentales en un juicio. Sí, sustantivamente el comprender cómo funciona la prueba y el comprender para qué funciona la prueba, entonces tendríamos que ver los de la teoría del delito. ¿Cómo yo pruebo? Fíjate nada más, imaginemos cómo yo pruebo la culpabilidad o cómo yo pruebo el resultado, ¿no? Sustancialmente, en un ejemplo muy burdo, si yo quiero probar un homicidio, tengo que establecer de qué murió, ¿estamos de acuerdo? Si no existe un estudio de necropsia, no podríamos saber de qué murió. Pero sustantivamente, esto tendríamos que establecer que cada prueba nos sirve para probar cada elemento jurídico, ¿estamos de acuerdo? Ya sé de qué murió, es decir, ya tengo un resultado, entonces tendría que probar cómo murió, entonces tendríamos que establecer la relación conducta-resultado. Si yo no pruebo en una mecánica de criminalística, una mecánica de hecho, exposición víctima-victimario, el establecimiento de dónde se encontraba, quién disparó, cuántos sujetos existían, entonces desde esta perspectiva no podría probar el nexo causal y entonces no existiría el delito. Entonces, cada prueba relacionada con cada elemento jurídico normativo nos da el estándar probatorio que necesitamos para poder probar esta teoría del caso. Entonces, si nosotros queremos entenderlo desde esta perspectiva, es mucho más fácil saber qué pruebas requiero para probar un delito o qué pruebas requiero para que no se pruebe ese delito, ¿no? Por eso es tan importante entender la teoría del delito dentro de esta teoría del caso del hecho delictivo, ¿no?
Dice el licenciado Tinajero, en Estados Unidos no queman al cartucho si no están seguros de que que le van a pegar a quien ellos quieren. Vean varios casos que están investigando en México, ya los traen investigados desde hace años. Sí, es que sabes que, mi estimado licenciado Tinajero, por supuesto lo que dices es totalmente cierto. En el caso particular, debemos pensar eh, que las investigaciones se basan primordialmente en la percepción que tiene la gente del sistema. Si nosotros seguimos pensando en que le debemos de meter numeralia a las cosas, no va a funcionar el sistema. Si nosotros le queremos dar presupuestos a las fiscalías o a los sistemas de justicia, al Poder Judicial Federal o al Poder Judicial de los estados, a través de lo que de la numeralia, pues esto no va a funcionar, porque lo que vamos a necesitar es que tengamos 200, este, eh, 200 condenas, que tengamos 150 procesos. Pues no se trataba de despresurizar el sistema, no se trataba de buscar que no llegara nadie a juicio, no se trataba de que existieran salidas alternas de solución de controversias. ¿Cómo podemos tener salidas alternas de solución de controversias? ¿Cómo podemos tener suspensiones condicionales? ¿Cómo podemos tener juicios abreviados? Si yo en algunos estados de la República Mexicana le doy 24 años de prisión a una persona, ¿no? Por un robo, pues obviamente si me voy a lo que me va a ofrecer el Ministerio Público, pues me voy a juicio. O sea, a final de cuentas 24 años de prisión y me van a poner 16, pues de nada sirve que yo quiera hacer declararme confeso. No funciona. Esto es de percepción, el sistema debe de tener salidas, despresurizarlo a través de salidas que realmente sean significativas. Por eso empecé a hablar de la pena, porque al final de cuentas, si nosotros buscamos y seguimos buscando una justicia retributiva, esta justicia retributiva nos va a llevar, eh, en el establecimiento de los hechos, a que todos van a ser culpables y al final en 20 años todos van a tener sanciones de 70 años. El delito que ustedes me digan, por una circunstancia mediática, va a tener 70 años. ¿Qué es lo más importante? Que se piense que sí se está investigando y finalmente que se establezca una investigación correcta, o llevemos investigaciones al vapor que no nos lleven a determinar más que algunos elementos y judicialízala. Pues no, al final de cuentas vamos a tener 200 carpetas de investigación, porque finalmente el estándar que nos está pidiendo el Poder Legislativo es: ¿qué has hecho? Ah, no estás haciendo nada, entonces no te doy dinero, ¿no? No funciona. Dice David, desde mi óptica y en la experiencia del MP, si no prueba su teoría, el tribunal absuelve, luego entonces la teoría de la defensa queda sin efecto alguno. Yo creo que, David, particularmente creo que en algunos casos, yo he visto que si no va la víctima, entonces no se prueba. No es necesariamente cierto que puedas ir la víctima. A mí me parece que todavía lo que nos queda muy poco claro, por ejemplo, es la prueba anticipada. Una de las circunstancias que nos queda poco claro es la prueba anticipada. Podríamos nosotros buscar que la víctima comparezca en una etapa de juicio, porque finalmente lo que nosotros estamos viendo activamente hoy es que existen arreglos por fuera. ¿Por qué no pueden existir arreglos por dentro, ¿no? El juicio? Porque finalmente, en muchos de los casos buscan a las víctimas para que no vayan a juicio, entonces los quedan absueltos, cuando todo esto podría otorgarse a través de pretensiones de perdón y circunstancias que tendrían que ser manifestadas dentro de los juicios, y finalmente existiría un juicio, un sano castigo, y se podría determinar dentro de los mismos juzgados lo que está pasando y de lo que se quejan. En muchos de los procesos, no puedo hablar de América, pero en muchos procesos europeos lo que se hace sustantivamente es que la víctima comparece con su agresor, y finalmente existe un diálogo en donde de alguna manera se pide o no perdón, y finalmente la justicia restaurativa llega. Este proceso de verdad, de justicia, de reparación del daño, es lo que se busca sustantivamente para que finalmente la víctima quede satisfecha. Y en muchas de las ocasiones sabemos muchos que lo que más buscan las víctimas es que se les reconozca, o que se les pida perdón por los hechos causados, ¿no?
A veces el problema, y esto lo vemos en muchos métodos alternos de solución de controversias, el problema va más allá de las intenciones y de las pretensiones. Qué es lo que nosotros tenemos que ver a la luz? ¿Las intenciones o las pretensiones? ¿Qué es lo que pretende una víctima al llegar a juicio? ¿Justicia? ¿Castigo? Porque si nosotros buscamos castigo, pues estamos ante la ley del talión. Si nosotros buscamos justicia, entonces estamos buscando otra cosa. Y entonces, John Rawls, su libro es una porquería si no lo buscamos de esa manera, ¿no? John Rawls es el máximo exponente de la justicia en el mundo y es lo que hablaba en su libro, ¿no? De la justicia social, ¿no? Elizabeth nos dice que 100 carpetas de investigación y con la carga de trabajo que tienen, y ahora son escribentes, fotocopistas, diligencias, creo que es muy difícil que elaboren una teoría del caso. Creo que falta mucho personal y creo que falta mucho meterle dinero a mucho dinero cierto, para que se pueda proponer circunstancias reales de lo que estamos pasando en este país o en muchos países. Sí, Dana, la ofensa, dice Dana que esto de la justicia depende de la ofensa, es decir, del delito. Sí, obviamente pensamos lo que podrían pensar las mujeres en, en los femicidios de Juárez, y podríamos pensar, ¿qué podríamos pensar en diferentes casos, o lo que podrían pensar los 43, o podríamos pensar en muchos de esos casos emblemáticos de que nos hablan la violación de derechos, la violación grave de los derechos humanos. Sí podríamos pensar en esto. No podemos pensar que que en muchos de los casos la gente no se va a sentir dolida porque le maten a un hijo. Esto es, o porque le maten a un padre, o porque desaparezcan a una persona. Sí lo entendemos de esa manera, pero para llegar a un justo medio tenemos que pensar que la justicia restaurativa debe de cumplir algunos satisfechos para que entonces funcione. No todo, no siempre, y no es una opción totalmente válida, pero es lo más acercado a la justicia que podemos buscar. Si no, no funciona. Si no, no hay otra forma de verlo. Y esto es muy difícil de pensarlo, pero bueno, pues tendríamos que buscar otras nuevas fórmulas que vayan surgiendo en el camino, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces con esto, con estas diapositivas, si me permiten, sigamos con la conferencia. Espero ya llevamos más allá de una hora de trabajo. Espero que sea de su grado y bueno, continuemos con esto, ¿no? A ver qué hacemos en los siguientes 40 minutos. Muy bien. Debemos de pensar que una simple narración, ¿no? En el caso particular, una simple narración no es suficiente para tener un caso requeridamente exitoso para una solución, ¿no? Una simple narración no lo es suficiente, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo les aseguro, señores del jurado, que mi cliente es inocente y nadie puede juzgar a un libro por sus hojas, ¿no? La confrontación de tales hechos con la ley, esa que nosotros consideramos o no constitutivos de un delito, debe de tener una relevancia penal. Muchos de los casos que llevan a juicio ni siquiera tienen una relevancia penal, por Dios santo. En el caso particular, la demostración, este aspecto probatorio de que debe existir e impactar en el mundo, en la realidad, resultan imputables autor y autores, y a final de cuentas a veces esto es lo que los litigantes establecen, o todos los litigantes establecen, como que no se pudo probar, ¿no? Esto es lo que nos lleva a la imposición de algunas penas y de algunas circunstancias. Bueno, debemos destacar jurídicamente, o al final de esto, que la gran ventaja metodológica de esta teoría es que debemos de buscar una visión integral de los acontecimientos penalmente relevantes. Así entonces tenemos pues que el sistema penal acusatorio encuentra en la dogmática un elemento insustituible a través del cual es posible sostener muchas de las decisiones. Son herramientas conceptuales de comunicación entre las partes procesales. Bueno, Beitelman-Dus, ¿no? De este libro blanco que seguramente todos conocen o todos alguna vez han visto, leído o se los dejaron de tarea en la escuela, ¿no? Establece que la teoría del caso es la idea básica y subyacente a toda nuestra presentación, ¿no? En juicio, que no solo explica la teoría legal y los hechos, sino que vincula tanto la evidencia, volvemos a ver evidencia, como es posible dentro de todo orden coherente y creíble.
sea de que se trate de una simple idea simple, sin adornos, o tan compleja y sofisticada, y este producto es la sofisticación, el punto final, el punto medular de lo que nos hace llamarnos abogados en el sistema penal acusatorio. Este concepto es entonces el cual gira en todo lo demás que nosotros hacemos. Una buena teoría del caso es el verdadero corazón de la actividad del litigante. Una verdadera teoría es pues destinada a proveer un punto de vista cómodo y confortable desde el cual el tribunal pueda leer toda la actividad probatoria. De tal manera que si el tribunal mira el juicio desde allí, será guiado a favor de una persona. Entonces, toda nuestra teoría del caso se debe de basar en establecer conducta, nexo, resultado. Si nosotros tenemos plasmado coherente esto, nuestra teoría debe ser práctica y absolutamente ineludible hacia lo que están llamándonos a juicio. Bueno, la teoría del caso y su división. Para que ustedes vean que desde la división fáctica, jurídica y probatoria, la teoría del caso, entonces, la jurídica debe de basarse en la suficiencia probatoria. Todo razonamiento jurídico se soporta en el principio de legalidad y por lo tanto debe de poder llenar eh, desde el punto de vista del acusador todos los elementos de la conducta punible y de la culpabilidad. ¿Estamos ciertos? La conducta punible debe de ser probatoria. ¿Estamos? Por lo tanto, la teoría del caso y su división nos señalan necesariamente que esta debe de ser basado en el estadio jurídico delictivo de la teoría del delito. Muy bien. ¿Cuál es la utilidad entonces de esto? Bueno, pues para poder realizar una teoría del caso excelente o necesaria, debemos de ordenar y clasificar la información del caso, debemos de adecuar los hechos al tipo penal, ¿no? La cual sirve para defender la tesis. En muchos de los casos, el tipo penal, en algunos de estos elementos normativos, no se prueba y entonces tendríamos que pensar que entonces eh, no llega a ser probada, ¿no? Bueno, tenemos que determinar qué es lo que esperamos de la investigación. Debemos de seleccionar la evidencia relevante y debemos detectar las debilidades propias para identificar las debilidades de la parte contraria. Una gran argumentación de una teoría del caso desde el punto de vista es la refutación. Cuando ustedes estudian argumentación jurídica, lo primero que les enseñan es la refutación. Si ustedes no hacen una narrativa, una demostración, pero además establecen una refutación, no existe una teoría verdaderamente probada ni inferencial. La inferencia se basa en yo te pruebo esto, pero además mi contraparte deja de probar esto. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros no establecemos los puntos de debilidad de mi contraparte en un juicio, finalmente nosotros no podemos establecer cómo vamos a atacar. A veces lo que nosotros pensamos es, bueno, pues que siga investigando, pero, o que siga realizando la gente del Ministerio Público, o que siga pensando la defensa que no vamos a atacarlo por aquí. Nosotros tenemos que, de alguna manera, ser agresivos dentro de nuestros alegatos, tanto iniciales como finales. No se trata de pelearnos, no se trata de decir que el Ministerio Público es ineficiente, no se trata de decir que la defensa no hizo nada, no se trata de decir eso. Se trata de buscar que una buena teoría del caso debe poder explicar cómodamente y consistentemente la mayor cantidad de hechos en la causa, incluidos aquellos que establezca la contraparte. A veces hasta los puntos que establece la contraparte no sirven para probar nuestra teoría. Yo les decía a algunos agentes del Ministerio Público ¿por qué no permiten a veces que las personas aporten pruebas? No, es que no estoy, es que a veces, es que establecen algunas cosas que no son ciertas. Bueno, es que si nosotros les permitimos tanto a uno como al otro lado ver lo que se está haciendo, para eso existe el descubrimiento probatorio, pues sabemos cómo nos van a atacar, ¿no? Esa es la habilidad jurídica que debe de llevar el abogado. Es en suma, ¿no? Como nosotros lo estamos viendo en la diapositiva, una simple, lógica y persuasiva historia. Es decir, lo que realmente ocurrió. Esta es la utilidad práctica de la dogmática en la teoría del caso.
Entonces, la teoría del caso en la dogmática va más allá de una simple interpretación de las leyes punibles o de una sistematización de leyes. Esto no es necesariamente cierto. Entonces, buscamos plasmarlos en una realidad social, es decir, siendo de este modo la dogmática una forma de comprensión del derecho positivizado, ya que no solo se limita a explicar el contenido de la norma, ¿no? Sino que busca comprender tanto el motivo del cual fue concebida como la finalidad que tiene. Sin el derecho positivo, entonces, la dogmática penal no puede nacer, ni existir, ni contemplarse, ni comprenderse, ni pensar que exista. Bueno, entonces, ¿qué es lo que buscamos en un resultado típico y su evaluación en el tiempo? Bueno, el resultado, para que una conducta se adecue al tipo, se requiere que haya un resultado como tal, sea material, sea una mutación del mundo externo, sea un resultado formal, es decir, no hay una mutación, o no hay un estudio fáctico, no hay una realidad distinta al de los hechos, pero este resultado que nosotros vemos en esta teoría del caso es concebiblemente estudiada desde una perspectiva a veces muy simple. Y esto, regularmente, el resultado típico es algo de lo que más se debe de estudiar. Más se debe de estudiar porque finalmente debemos pensar que el resultado es lo que nos lleva a ver la realidad de la teoría del caso. A ver, Gabriel, dice Gabriel que es consecuente que no debe ofrecer, eh, ay, o como propio un testigo, un perito de contraparte, que por eso existe contrainterrogatorio, porque en la práctica se ha dado, y ya he dicho, no tuvimos que decirnos, ¿es correcto? No entiendo la pregunta, estimado Gabriel. Em, no alcanzo a comprender su pregunta. Perdóneme. No entiendo muy bien su pregunta. ¿Me podría volver a ponerlo? Bueno, lo que me lo pone, continúo, ¿le parece? Es que no entiendo muy bien. A lo mejor no estoy leyendo bien. Muy bien. Tipos de conductas. Vamos a ver algunos tipos de conductas. Sabemos que dentro del marco de lo que nosotros estamos haciendo tenemos conductas instantáneas, tenemos conductas permanentes y tenemos tipos abiertos. ¿Estamos de acuerdo? O algunos que en algunas legislaciones también está el delito continuado. Esto, si ustedes se dan cuenta, sigue siendo dogmática penal. Al final de cuentas, cuando nosotros intentamos probar esta dogmática penal, es muy cierto que a veces no sabemos clasificar esta conducta y que esto nos lleva o que nos podría establecer la viabilidad de que esto fuera o no cierto. Pongo el caso, este caso sustantivamente es fácil, es cuando nosotros tenemos un robo hormiga. El robo hormiga, en el 90% de los casos, los robos son robos instantáneos. El robo hormiga es un delito continuado y siempre este delito continuado a veces es difícil de valorar. Al igual que algunos fraudes, en el 90% de los casos el fraude es un delito instantáneo, pero muchas veces nos confundimos cuando establecemos que el seguirle dando dinero a una persona lo convierte en continuado. Cuando en la realidad de los hechos, cuando intentamos probar este tipo de elementos, lo que nosotros debemos distinguir o establecer, pues es que en el momento en que se establece el engaño, finalmente en ese momento se establece la solicitud de dinero y que las diversas obtenciones de dinero que se dan posteriores al hecho del fraude, pues ya son relativamente parte de lo que se estableció al principio, del primer engaño. Entonces, esta consumación se da primordialmente en el mismo instante y estas conductas de valoración específica o de tipos señalados, finalmente es lo que nos da el establecimiento de nuestra teoría del caso y a veces nuestra teoría del caso se conforma o se establece errónea desde ese primer momento, desde la conducta. Y esta conducta regularmente nos lleva
a veces equivocarnos o tener errores gravísimos en el establecimiento. Es más, cuando nosotros hablamos de la conducta, muchas veces hacen investigaciones, esto pasa mucho en los fraudes, en donde en muchas ocasiones el abogado litigante lleva el fraude por un aspecto penal, cuando no agotó en muchas de las ocasiones la vía civil. ¿Y esto qué conlleva? Que nos establecen que no existe a veces el delito porque es un incumplimiento de contrato y porque no establecimos la diferencia entre el dolo civil y el dolo penal. Eso también lo estableció la Suprema Corte en diversas cuestiones, ¿no? Alberto nos dice, tengo una duda respecto a su conocimiento. ¿A dónde quedan las teorías causalistas, funcionalistas, finalistas? Las mismas que aprendimos en la universidad respecto a la plasticidad de los juicios orales. ¿Son útiles o ya no? Sí, son totalmente útiles, pero pues las teorías funcionalistas. Yo hablé al principio, Alberto, si tú te diste cuenta de la teoría funcionalista. Klaus Roxin y Gunther Jacobs son lo que realmente hoy se vigila en el mundo. Cuando hablamos de las teorías, de cómo ha evolucionado, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de la teoría causalista, estábamos en la escuela y nos decían que la culpabilidad se establecía como un dolo y culpa, ¿no? O se señalaban el dolo y la culpa a nivel de culpabilidad, cuando en realidad lo que se maneja es el reproche social y la culpa y el dolo y la culpa en un aspecto sustantivamente funcionalista se maneja a nivel de conducta. Eh, por eso se manifiesta la imputación objetiva. Y si nosotros establecemos un dolo específico, lo establecemos a nivel de un elemento subjetivo del delito, es decir, sobre aquellos elementos en donde el propio delincuente o el propio imputado, perdón, sabe y conoce que lo que está haciendo es un delito, como en el caso de los fraudes específicos o de los abusos de confianza o algún otro delito que está plasmado en los códigos. Cuando establecemos los fraudes específicos, muchas ocasiones establecemos el consentimiento a sabiendas, ¿no? Y con un fin, ¿no? Entonces, estos elementos subjetivos que se enseñan en la escuela son plausibles cuando nosotros podemos establecer algunos elementos del delito que en muchas ocasiones pretendemos pensar que ya no es necesario probarlo, ¿eh? Y finalmente, si nosotros en un alegato de clausura establecemos que un agente del Ministerio Público no prueba el elemento subjetivo del conocimiento que tuviera mi cliente de lo que establece el fraude, pues va y se acabó la teoría del agente del Ministerio Público, ¿estamos de acuerdo? Entonces, sí es totalmente útil, Alberto, el pensar en el funcionalismo. Yo voy más hacia el funcionalismo estable, el funcionalismo normativo, ¿no? Hacia un establecimiento de un funcionalismo radical, como el que maneja Gunther Jacobs o Jacobs, o como le quieras llamar, según la pronunciación que tú le quieras dar. Pero para mi punto de vista, el clasificar o el señalar a una persona como delincuente, ¿no? Y no permitirle establecer en un mismo aspecto, un mismo filtro que todos los delitos, pues nos lleva a un establecimiento de discriminación, y esto se le ha criticado mucho al maestro Jacobs, ¿no? Sobre el tema. Por eso es que todavía es más utilizado la imputación objetiva y lo que establece Clorroxin sobre los riesgos, ¿no? Que sobre una teoría del caos y consecutivamente, ¿no? Es difícil verlo, ¿no? Eh, la evolución del dolo, ¿no? Desde esta perspectiva, como nosotros lo vimos, debe ser más sobre precedentes que sobre un aspecto específico, ¿no? Y esto nos lleva a pensar en otros múltiples factores, ¿no? Que tendríamos que estudiar y que como lo estuvimos viendo, parten de una teoría americana, ¿no? Parten de una teoría europea, ¿no? Entonces sí, sí me parece que las teorías, como la funcionalista, es sumamente indispensable, es sumamente práctica en el sistema acusatorio y que finalmente es lo que nos lleva a entender los elementos sustantivos del delito actualmente o los del tipo penal. Bueno, espero haber contestado su pregunta, Alberto. Del sujeto activo podemos establecer o marcar que cualquier persona puede realizar la conducta descrita en él, ¿no? Como tipo común. En el sujeto cualificado, aquí tenemos regularmente un error muy marcado, ¿no? Porque aquí se requiere que se cumpla con una condición específica como ser servidor público. Sin embargo, esto a nivel
de responsabilidad establece que también el sujeto activo, cuando es servidor público, tendría que ser autor material, porque solamente él ostenta o sabe o concreta ese presupuesto de ser servidor público o ese presupuesto de ser médico. Y ahí es donde establecen o podríamos establecer algunas teorías sobre la responsabilidad patrimonial o responsabilidad profesional, la responsabilidad médica o las responsabilidades de los servidores públicos desde un punto de vista administrativo, penal o civil, ¿no? Estos elementos cualificativos de un sujeto proponen o establecen o ponderan, ¿no? En lo que realmente representa un delito. Bueno, y también tenemos delitos de propia mano, es decir, calificados o no calificados, que solo pueden ser cometidos por una sola persona. Y esto también eh, es muy importante señalarlo, porque aquí tendríamos que pensar, ¿no? Sobre las cualificaciones de un control mediato, ¿no? De un sujeto mediato y de un sujeto con conocimiento de causa. Muy señalado sobre la teoría de la responsabilidad penal, que también es otro boleto, la teoría de la responsabilidad penal sobre los elementos del delito. Aquí nada más nos estamos centrando sobre los elementos del tipo, ¿no? O sobre los elementos que estaban discrecionales sobre cómo aplicarlo a la teoría del caso. Muy bien, muchachos, dudas, comentarios, opiniones, discusiones. Vamos a empezar a comentar para poder entender algunas preguntas y nos vamos sobre la última o penúltima diapositiva sobre lo que se refiere o se remonta a cómo explicar la teoría, cómo explicar una teoría del caso desde esta perspectiva, cómo lo presentaríamos en un caso práctico, cómo se vería esta estructura de la teoría del caso desde un punto de vista lineal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que nos lleva? ¿Cuáles son sus preguntas en relación al tema? Eduardo, mira, el sistema americano no tiene una teoría, se basa en las teorías actuales. Mira, cuando damos clase, regularmente les digo a mis alumnos que a nivel latinoamericano tenemos un expositor cierto de teorías que puedan ser remontadas al mundo. No sé si se acuerdan de esta película del túnel, en donde, que fue, o ese documental del túnel, que fue antes de Presunto Culpable y que nos llevó a tratar de ver el sistema tradicional como algo malo, ¿no? O como algo que tardaba años y cosas por el estilo. En esa película del túnel, la expositora, la documentista, la investigadora del CIDE, decía que no había nada bueno que le podemos exportar al mundo. Yo, en el derecho penal, a mí me molestaba mucho porque en ese momento, pues obviamente todos trabajando en el sistema penal, pensábamos que estábamos haciendo bien las cosas. Hoy en día, concuerdo un poco con lo que ella decía, en el sentido de que no hay un expositor real en el sistema penal que nos pueda decir lo que realmente pasa en el mundo. Los grandes juristas del derecho son alemanes, son ingleses, son americanos. Entonces, lo que nosotros vemos y la relación que nosotros vemos de estas teorías desde esta circunstancia, pues se basa primordialmente en las teorías de estas personas, y estas teorías se remontan a los sistemas jurídicos ingleses y americanos, que son los que más auge tienen a nivel mundial. Entonces, finalmente lo que nosotros estamos viendo es el auge del sistema funcionalista, o de lo que estableció Klaus Roxin en los diferentes sistemas de justicia en el mundo. Y el auge de lo que dicen, por ejemplo, en las diferentes leyes de Gunther Jacobs, como los que tenemos nosotros en el delito de trata de personas, el delito para prevenir y sancionar la trata de personas, o el delito para de delincuencia organizada, o el delito o los delitos de secuestro para prevenir y sancionar el secuestro. Es decir, si vemos esquelas o resquicios de lo que establecen estas en el sistema jurídico mexicano, y sí lo vemos en el sistema
jurídico americano muy marcado en las reglas de la intervención de la evidencia como punto sustantivo o sustancial del caso. Se llama Tribunal en Fuga, mi estimado Heriberto. Ese es el nombre de la película, Tribunal en Fuga. Dice Luis, en la etapa de juicio, la teoría del caso, ¿cuándo terminan las pruebas? Cuando se juzga. Bueno, recordemos que en la teoría de la evaluación de la prueba surgimos desde 5 perspectivas. Uno se llama indicio. El indicio es obviamente todo aquello que se puede trabajar dentro o que está englosado en la carpeta de investigación y que nos lleva a un punto a desarrollar, La evidencia como tal, entonces, se basa en aquello que ha sido probado. Si vimos toda la clase, la evidencia se trata sobre aquello que ya ha sido analizado o probado. Mientras que en el caso particular tenemos los datos de prueba que son utilizados por las partes, sobre todo el Ministerio Público, para poder judicializar una carpeta de investigación o llevarlo hacia una etapa de investigación complementaria. Cuando estos datos de prueba son consecutivos, obtenidos y la gente tiene suficientes elementos, obviamente se convierten en medios de prueba que son llevados a través de la audiencia intermedia, y las pruebas como tales son las utilizadas por los jueces para poderle dar certeza, o ya son establecidas de certeza jurídica para poder dictar una sentencia. Se le llama prueba a todo aquello que es utilizado por el juez para dictar una sentencia. No es un medio de prueba, es la prueba como tal, la prueba misma, ¿no? Cuando un juez señala una sentencia es una prueba ya, o sea, ya no es algo más. ¿Qué metodología conlleva la teoría del caso? Pues la metodología es en principio de cuentas, debe de ser, lo podemos llevar desde un método deductivo o un método inductivo, ¿no? Mi estimado K40, lo podemos llevar desde una perspectiva inductiva o deductiva, desde un sistema cualificativo o cuantificativo, ¿no? Cuantificativo es cuando tendríamos evidencias de carácter que podríamos contar, mientras que cualificativo, pues obviamente tenemos que basarnos en indicios. Y se basa en estructuras analíticas o descriptivas, como en toda teoría de investigación. Si tú te das cuenta, esto es prácticamente como hacer una investigación. Nosotros no queríamos hacer tesis porque decíamos que era mucho trabajo, pues es exactamente igual que hacer una tesis. Lo mismo que nosotros hacemos en la escuela, lo hacemos a través de cada caso que nosotros establecemos. Tenemos que pensar entonces, si hablamos de René Descartes y de todo lo que se le ocurre hacer, pues tenemos que hablar de todos y cada uno de los pasos que conllevan o señalan esta teoría como tal, ¿no? Y Ariana, saludos desde Bolivia, felicidades a todos los que están por allá, una tierra maravillosa. Cecilia Correa dice, profesor, en relación a la teoría del dominio del hecho, ¿cómo se podría determinar la forma de participación de los autores? Bueno, en el Estado de México, fíjate que hay un magistrado de nombre del doctor Vergara, hace algunos años estableció 6 puntos sustantivos a desarrollar para poder establecer la teoría del hecho. Me parecen muy claros, me parece una teoría o un establecimiento de la teoría muy bien llevada por el maestro. Uno es que son 6 puntos los que él desarrolla, Cecilia, para poder establecer la participación. Uno es que existan 2 o más personas, ¿no? Que dentro de estas 2 personas existan, que intervengan en el momento ejecutivo y consumativo del delito, es decir, cuando se está llevando a cabo y cuando se termina de realizar el delito. Que exista una intervención, aunque sea rudimentaria, en los hechos. Esto, es decir, el acuerdo previo sobre la cual se están llevando a cabo los hechos debe establecerse sobre un acuerdo, aunque sea de vista, es decir, nos podemos poner de acuerdo en el momento, es decir, de una forma simple y somera, o nos podemos poner de acuerdo a través de una planificación bien estructurada, como los robos de bancos y cosas por el estilo, ¿no? Que dan tanta polémica. Que uno de ellos, además, sea uno de ellos se ejecuta materialmente y que el otro sea cooperativo. Es decir, no todos necesariamente tienen que ser el establecimiento de todos pueden hacer la acción material, sino a lo mejor participan en el evento, pero tienen dominio del hecho. Este es el quinto punto, que sin uno de ellos, si se priva de este dominio del hecho, entonces
no se conciba o no se conlleve al establecimiento de que pueda parar. Mira, por ejemplo, vamos a pensar en los gasolinazos. En los gasolinazos, por ejemplo, se establecía que se les establecía como autores a las personas que entraban a las tiendas a robar. Si yo robo y tú robas y no nos conocemos, no somos autores, ¿estamos de acuerdo? No hay un dominio del hecho, no hay si yo dejo de robar, tú no vas a dejar de robar. Entonces, esta parte o esta cuasificación de dominio que tengamos todos del hecho, no se da a la práctica. Y que lo que nosotros estemos haciendo en su conjunto sea la conducta núcleo de la acción. Es decir, que esta conducta que nosotros estemos realizando sea la parte fundamental y primordial para el conocimiento del hecho. Entonces, estos 6 puntos sustantivos establecen la teoría del codominio del hecho. Está complejo probarlo, sí, efectivamente, pero así es mucho más certero establecer qué hizo cada quien. Entonces, tendrías que plantearte qué hizo cada uno desde la perspectiva. Primero, pues que participen dos, después que yo estaba vigilando, pero también lo estaba sujetando y el otro le estaba quitando las cosas o sus pertenencias. Dijimos, vamos a robarle a esta persona. Después que alguien literalmente le quite la cartera. Que si yo la suelto, entonces a lo mejor la persona se echa a correr y entonces ya no se consuma el hecho. Y por último, que el punto focal sea robar a una persona. Así es como tendríamos que probar el dominio del hecho delictivo. Uf, ¿no? Esto es algo, me pusiste a pensar y a determinar si esto era viable o inviable, ¿no? Está complejo, ¿no? En principio de cuentas. Bueno, dice Gabriel, nadie ha otorgado por qué de la clasificación de la prueba en general, pero el dominarlo como dato, medio y prueba, o propiamente dicho, he estado tratando de encontrar una clasificación dentro de la teoría de Puebla. No la encuentro, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales no la clasifica. Por favor, su punto de vista. Bueno, es que sí, en realidad no hay un estándar probatorio. El Código Nacional de Procedimientos Penales no existe o no conlleva un estándar probatorio. Tiene muchas deficiencias el Código Nacional. Me parece, yo entiendo que muchas de las personas que estuvieron en el Código Nacional y en la formación del Código Nacional lo establezcan como muy bueno. A mí me parece que tiene algunas deficiencias como todo código, porque por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el libro de reglas de los Estados Unidos, pues dedica algo así como 20 artículos, ¿no? Más o menos, a la medida de proporcionalidad que establece las medidas cautelares, por ejemplo. Esto de los medios de proporcionalidad o el establecimiento de la proporcionalidad del hecho establece muchos artículos y finalmente esto señala, ¿no? La necesidad de tener muchas reglas para establecer cómo existe la proporcionalidad y los subsistemas de la proporcionalidad. En el caso particular de la prueba también tenemos un estándar o un señalamiento del estándar probatorio más allá más de lo que estamos diciendo por la teoría que lo que señala el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo creo que si ustedes revisan el Código de California, pues es algo más o menos así, ¿no? Pero esto que estamos viendo de este tamaño, del libro, el librote tan grandote que podemos ver en el señalamiento de cómo llevar unas reglas de inclusión o de exclusión de pruebas o de todo lo que conlleva el juicio, pues es más relativo a lo que se establece con la práctica que lo que nosotros estamos viendo, señalando o proponiendo en otros temas, en otros múltiples temas. Entonces, finalmente lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Es un poco, es un punto a discutir en cómo lo podemos señalar o no, ¿no? Alberto, espérenme un segundo. Buenas tardes. ¿Dónde puedo localizar los puntos a que se refiere el doctor Vergara? Estela, mire, en la jurisprudencia de la primera época del Poder Judicial del Estado de México, ahí en todos estos jurisprudencias que se acuerdan en esta primera época, ahí vienen esta jurisprudencia del doctor Vergara, ¿no? Es un poquito ya vieja, pero me parece que todavía es funcional para lo que podemos establecer o señalar del dominio de la acción o del hecho, ¿no?
Y después dice, Alberto dice, desde el contexto que usted está comentando, tengo una duda. Dentro de un supuesto, dentro de un supermercado, una persona se apodera de un objeto, los guarda entre sus ropas, llegando a la caja lo tienen los policías privados de la tienda, posteriormente le hablan a la policía preventiva, la misma que se lo lleva detenido. Desde mi percepción y conocimiento, aquella persona jamás cometió un delito. ¿Usted qué opina? Mire, yo también tengo mis puntos de duda en esta circunstancia porque no abandona el recinto. Eh, Ellos dicen que a partir del área de caja, si no lo pagaste, entonces existe delito, ¿no? Porque hay una barrera. Pero en realidad no saliste del inmueble, ¿no? O sea, finalmente todavía no te has apoderado, no tienes en tu poder y señalamiento, estás a las afueras del establecimiento, ¿no? Tendríamos que delimitar dónde está el establecimiento o cuál es el contexto de afuera del establecimiento para poderlo detener. Regularmente, esto conlleva a, a muchas dudas, ¿no? Entre si está fuera o está dentro, ¿no? Entonces, porque no hay ánimo de apropiación hasta que tú no estés fuera del inmueble y no termines pagando. Pero yo creo que tendría que estar afuera del inmueble para entonces señalarlo como un posible robo, ¿no? Posible. No creo que pueda ser desde dentro o desde ese momento para poderlo señalar como un delito, ¿no? Saludos, Daniel, desde Querétaro, muchas felicidades a todos. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario sobre lo que estamos? Vamos. Todavía tenemos unos minutos que podemos desarrollar. Intentamos hacerlo lo más rápido y más dinámico posible, porque lo que queríamos era que existiera un panel de preguntas y respuestas un poquito más amplio de lo que regularmente siempre se hace y no dejarle a la duda a todo lo que nosotros tenemos que señalar, ¿no? Dice Manuel Caro, bueno, buenas tardes, profundizando en el punto que abordó al inicio respecto a la teoría del caso y la teoría del derecho, ¿dónde menciona que la teoría del delito nace de la evidencia y la teoría del caso de la inferencia? ¿Qué otras diferencias podemos encontrar en ellas? Mira, es que partamos desde la idea de que es una teoría, ¿no? Una teoría, si lo vemos desde el punto de vista del método científico, yo tengo que llegar, o desde una investigación científica, yo primero tengo que establecer un punto de observación, después una hipótesis normativa o una hipótesis a experimentar, es decir, a experimentar y después tengo que crear una teoría, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la teoría, ¿no?, tiene que establecerse como el último punto, ¿no? Y finalmente nosotros podemos establecer que la teoría es algo ya probado. Por lo tanto, tenemos que hacer una investigación y finalmente tenemos que inferir lo que pasó para poder llegar, es decir, una hipótesis. La inferencia es una hipótesis que tenemos que llegar a probar. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, cuando yo hablo de un hecho ya es algo ya establecido, un hecho es algo que ya pudimos hacerlo, que ya pudimos promoverlo, ¿no? Y desde el punto de vista, por eso es evidencial, ¿no? Yo puedo probar que tú mataste a otra persona por las cámaras de seguridad, es decir, yo ya tengo perfectamente claro que hiciste tú, solamente es cuestión de que tú te defiendas si lo hiciste bien o mal. ¿Estamos de acuerdo? Es un hecho delictivo. Mientras que en la teoría yo no tengo ese video y me contaron los vecinos que tú hiciste algo y por lo tanto entonces tendría que yo llegar a probarlo. Entonces tengo que hacer una teoría, un espectro jurídico, una hipótesis normativa y entonces llevarlo a la práctica. Entonces por eso tendríamos que establecerlo, que una parte de la evidencia y el otro parte de la inferencia. Este es el punto, ¿no? A lo mejor es la apreciación que yo tengo desde desde lo que he leído desde ese punto de vista. Dice, es que no aparece su nombre completo, pero dice, ¿algún libro o fuente que me recomiende para entender, comprender y analizar el codominio del hecho? Dado que es un asunto de homicidio doloso calificado, lo aplico porque no pudimos determinar quién de los 4 implicados encerrados en una celda le dieron muerte a un quinto sujeto y no tienen más elementos sobre el dictamen que señala muerte por causa fue choque hipovolémico secundario a traumatismo profundo de abdomen que lacera un órgano vital. Es que en el caso particular que usted me dice,
más bien es una causa de una atenuante, porque en el caso planteado, si no hay una persona cierta que nos establezca el dominio de derecho, pues es un delito atenuado. Eh, eh, porque al no tener un determinado, un cierto de uno hizo algo y los demás hicieron algo, tendría que atenuarse el delito como tal. Doctor, ya hice una pregunta acerca de si para tener y hacer una buena teoría del caso es necesario tener una buena teoría del delito. Sí, mi estimado licenciado Tinajero, por supuesto que es necesario tener una teoría del delito correspondiente o conceptual justa. Si usted no tiene una causa probable y una tendencia final, es decir, si usted se da cuenta, es exactamente lo mismo que hemos visto toda la vida. Si usted no tiene este mens rea y lo lleva a la práctica desde la acción criminal, no hay forma de probar un delito. No existiría la suficiente capacidad, la suficiente apreciación de el punto sustantivo de probar un elemento de derecho penal es el nexo causal o el nexo determinante o el atribuible o el evitable. Si no existe una representación entre la conducta y el resultado, pues no existe, ¿no? Si el sujeto activo del delito no corresponde a los hechos o no tiene el elemento específico, no podría señalarse como menor de caso. Es decir, si usted está viendo una violación en donde usted está probando o está señalándole que es el padre y a final de cuentas no es el padre de la víctima en una violación, en una imputación incierta, pues tendría que dejarlo en libertad, aunque los jueces modificarían o los jueces modifican porque dicen que finalmente sí se realizó la violación, pero en un hecho acertable, ¿no? Como pasó en el caso de O.J. Simpson, pues no probaron el hecho porque no probaron que los guantes le correspondían y eso es que se fue a la calle, ¿no? Una pequeña cosa, una cosa es si no le quedan, no lo es. Entonces, esta pequeña cosa de la evidencia probatoria en la conducta o en el nexo que la fiscalía quería probar, es lo que echó a la calle que O.J. Simpson pues no fuera culpable en el delito, ¿no? Esta pequeña significativa cosa que fue los guantes hizo que al final de cuentas esto no terminara, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto, Dana. En caso de duda se debería de absolver, ¿no? En caso de no tener una evidencia cierta correspondiente, tendríamos que absolverlo, ¿no? Eso es lo que hace que los casos en Estados Unidos sean tan marcados en que tendríamos la necesidad de tener todos los pelos de la burra, como dicho popular, todos los pelos de la burra para poder entonces sancionar a alguien, ¿no? Si no tenemos todo en nuestro lugar, si no tenemos todo establecido, entonces no podría ser, ¿no? Puede dar, sí es duda razonable, bueno, en caso de duda se absuelve, ¿no? Sí podríamos generarlo como una duda razonable, pero si usted se da cuenta, en muchos de sus casos en México podrían ser duda razonable, ¿no? ¿Está usted de acuerdo? No es que haya falta de pruebas, porque sí había pruebas para establecerlo. Había el cuchillo, estaban las personas que lo habían visto, había pisadas, había suficientes elementos para condenarlo, pero se les olvidó una cosa importante. Ellos dijeron que utilizó un cuchillo y que se puso guantes para que no quedaran huellas en el cuchillo. Y como no pudieron probar que se puso los guantes porque le quedaban chicos, entonces dicen, pues no, fue O.J. Simpson, pudo haber sido cualquiera, pero no él, porque los guantes no le quedaban. ¿No? A lo mejor pudieran haber dicho que los guantes, si bien no le quedaban, pues los utilizó o lo usó para poder sujetar el cuchillo y hubiera sido otra perspectiva. Solamente el planteamiento erróneo causó entonces la duda razonable. Sí, por supuesto, sustancialmente correcto. Hay duda razonable. Manuel. Bueno, voy a tomar una voy a tomar una circunstancia en donde Daniel en Facebook nos dice invadieron mi casa de despojo, llamé a la policía municipal y no quiso detener a los presuntos, presentaron un documento de arrendamiento. Las investigaciones están muy lentas, le entregué todo el elemento que acreditó dónde soy dueño del documento del inmueble, me piden que me vaya a la vía civil. ¿Esto es correcto? No, Daniel.
Finalmente, la posesión, nosotros lo que tenemos que probar para poder probar el despojo es la posesión, es decir, la conducta a desarrollar dentro de un delito como esta naturaleza es el despojo, es la posesión. Si usted prueba la posesión pacífica e ininterrumpida, no se tiene que ir a un juicio restitutorio. La posesión como tal, si usted la tiene en su poder, entonces finalmente es vía penal. Esa es una jurisprudencia que ha sacado la Corte, si bien es cierto que la posesión no solamente domina la tenencia, sino también el dominio, pues lo importante en la conducta es probar esa posesión pacífica e interrumpida para poder probar el despojo. Galaxy A10 dice, actualmente no cree usted que la presunción de inocencia está perjudicando a todos. No, no lo creo, es un estándar probatorio universal, mi estimado Galaxy. Lo que pasa es que no hemos aprendido a ocupar la presunción de inocencia de una forma correcta. Lo que nosotros tenemos que pensar es que tenemos que visualizar el contexto del nuevo juicio o del juicio acusatorio de una perspectiva totalmente diferente. Le vuelvo a repetir, si nosotros quitamos los vicios que empezamos a tener en otro sistema o en otros sistemas y lo empezamos a entender desde un punto de vista de quién lo creó, entonces la presunción de inocencia funciona tanto para un lado como para el otro, ¿estamos de acuerdo? Porque las fiscalías tendrían que ser o harán mejores investigaciones y se centrarán en que tengan más gente para poder hacerlas. Necesitan más personal para que puedan llevar a cabo investigaciones correctas. Y si nosotros nos vamos en percepción en lugar de números, entonces tendremos menos denuncias, pero mejor cualificadas, o tendremos a las personas que estén en la cárcel que sean verdaderas personas que cometieron un delito. No sé, mi estimada Diana, no sé, no conozco la legislación de Puebla en esa materia, pero el juicio civil debe ser válido en cualquier restitutorio, en cualquier lugar. Estamos, ahora bien, podemos pedir una medida de protección, ¿no? Sobre bienes, ¿no? Una medida real, ¿no? Sobre ese bien y por lo menos tenerlo asegurado en el establecimiento de saber quién tiene la legítima posición o no, o establecerle la legítima posición a quien la tenga, ¿no? En su caso. Elizabeth, está causando problemas porque la mayoría de los abogados estudiaron solo la corriente positivista. Es que yo creo que sí, o sea, tenemos que buscar un sistema garantista, no un sistema positivista. El sistema positivista de hace 20 años, y vuelvo a repetir, con el sistema que utilizábamos, no es atendible actualmente. No, no lo es. No, no lo es. Entonces no podríamos llevarlo a la práctica, ¿no? Si no lo tenemos así. Bueno, mis estimados todos, muy buenas tardes. Creo que hemos podido concluir exitosamente este curso, esta ponencia. Me parece sustantivamente que ha sido algo muy interesante estar con ustedes hoy día. Me encantaría seguir con ustedes. Estamos sobre el tiempo. Ha sido un agrado, un grato gusto estar con ustedes. Espero que nos podamos seguir viendo. Y muchas gracias por pertenecer a esta ponencia el tiempo que duró. Les agradezco mucho y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hasta luego, muy buenas tardes a todos. Gracias.